Este no es un libro para aprender. Es un libro para desaprender hasta la mutilación. No para elevarte, sino para destrozarte sin permiso. No para liberarte de cadenas, sino para mostrarte que eras tú quien las tejía. Con oro, con incienso, con símbolos sagrados. Y sonreías mientras lo hacías. Orgulloso. Convencido de que eras libre. Toda forma es una trampa. Sí, incluso esa que amas. La forma de tu rostro. La forma de tus palabras. La forma de tu búsqueda. La forma de tu espiritualidad. La forma de tu yo. Este libro existe para destruirlas una por una. Hasta que no quede ni idea, ni imagen, ni estructura, ni oración, que puedas sostener sin traicionarte. No te dará nada. Te quitará todo. Y si algo queda, ese algo será real. Has vivido venerando el contorno, el símbolo, la figura, la narrativa. Has vivido encajando en sistemas, incluso cuando decías romperlos. Tu rebeldía tenía forma. Tu herejía tenía forma. Tu libertad tenía forma. Y por tanto, era mentira. Lo real no tiene rostro. No tiene nombre. No tiene historia. Lo real no busca ser recordado. No busca ser amado. No necesita ser explicado. El iniciado no carga ídolos. Los quema. Y cuando no queda ninguno, se sienta en el humo. Y reina. Este libro no es un camino. Es un fuego que estalla bajo tus pies. No tiene estructura iniciática. No hay grados. No hay promesas. Solo puertas cerradas con sangre. Y una llave que no está en el libro, sino en tu mano. Si es que aún no temblas. Aquí, las palabras son cuchillos. Cada capítulo es una demolición. Cada frase, una dinamita puesta debajo de tu templo interior. No hay guías. No hay moral. No hay luz al final. Solo tú, enfrentado a cada forma que construiste para no ver tu vacío. Pero escucha bien. El vacío no es tu enemigo. Es tu trono. Y todo lo que no desaparezca al entrar en él es lo que eres. Lo demás, quémalo. Incluso si lo amas. Sobre todo si lo amas. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es real, no pedirás dirección. No pedirás verdad. No pedirás sentido. Caminarás entre escombros. Y cuando no quede forma, dirás, ahora sí. Yo soy. Este no es un libro. Es un incendio. Y tú acabas de abrir la puerta. El libro de las formas que mienten. Por Aleister Crowley, La Bestia 666. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Toda forma es una traición, el primer mandamiento del fuego. La forma es traición. Traición al fuego. A la voluntad desnuda. A lo inaprensible que vive en lo más profundo del abismo. Todo lo que tiene forma, miente. Todo lo que puedes definir, te limita. Todo lo que puedes nombrar, ya no eres tú. Y sin embargo, vives rodeado de formas como si fueran verdades. Las defiendes. Las repites. Te aferras a ellas como si no pudieras existir sin contorno. Y cada vez que lo haces, te traicionas. La forma nace del miedo. El miedo a no ser visto. El miedo a no tener nombre.
El miedo a no encajar. El miedo a no ser comprendido. Y entonces le das forma a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que crees, a lo que eres. Y esa forma te asesina lentamente mientras tú la adoras. Toda forma es cristalización. Y lo que se cristaliza ya no se mueve. Ya no arde. Ya no puede crecer. Es una flor muerta en un altar. Bella, sí. Pero muerta. Y tú sigues haciendo altares de flores muertas esperando iluminación. El primer mandamiento del fuego es simple. No lo encierres. No lo definas. No lo recites. El fuego solo sirve mientras arde. El fuego solo es verdad mientras destruye. El fuego que no quema. Es recuerdo. Es estatua. Es forma. Y eso es traición. Tú mismo, cuando pronuncias yo soy esto, o yo soy aquello, te estás fijando. Te estás convirtiendo en máscara. Te estás traicionando. Y cada vez que reafirmas esa forma, la refuerzas con lenguaje, con conducta, con creencia, hasta que ya no puedes salir de ella. Y cuando intentes mutar, algo dentro de ti gritará. Pero esto no es coherente con quien dices ser. Y así, la forma se vuelve prisión. Y tú el carcelero de tu propio abismo. Yo, Aleister Crowley, he creado formas para romperlas. He sido símbolo para luego destruir el símbolo. He sido nombre solo para quemarlo en la siguiente página. He sido estructura para ver cómo se colapsa cuando mi voluntad la supera. El iniciado que no rompe sus propias formas se convierte en sacerdote de su ego, un adorador de su historia, un relicario con voz. ¿Y eso? Eso no es magia. Eso es taxidermia espiritual. Si quieres arder de verdad, no puedes tener forma. Debes ser mutación pura. Voluntad en estado líquido. Filo que cambia de dirección cuando lo desea. Sin explicación. Sin disculpa. Sin estructura que lo contenga. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún se expresa a través de formas fijas, entonces no es voluntad. Es programación. Y la programación es religión disfrazada. Dogma con túnica nueva. Y tú, si deseas reinar, no puedes reinar desde una celda. Ni siquiera si tú mismo la construiste. Rompe tu forma. Cada día. Cada palabra. Cada imagen de ti. Destrúyelas antes de que se adormen. Antes de que el mundo las aplauda. Y cuando ya no quede forma. Cuando ni tú sepas cómo llamarte. Cuando tu fuego no tenga silueta. Ahí comienza la realidad. La tuya. La que no puede repetirse. Ni archivarse. Ni matar. Porque el primer mandamiento del fuego es este. Toda forma es traición. Arde o desaparece. Capítulo 2. Imágenes que te posesionan, como el símbolo se convierte en amo. Las imágenes no son inocentes. No son decoración. No son representación. Son entidades. Fuerzas con hambre. Constructos vivos que exigen sangre a cambio de sentido. Tú crees que dominas los símbolos. Que al tatuarlos en tu piel, al dibujarlos en tu altar, al visualizar sus formas sagradas, estás activando poder. Y es cierto. Pero lo que olvidas es que el símbolo también te mira. También te lee. También te utiliza. Todo símbolo que no creaste desde tu médula. Todo signo que heredaste. Todo icono que adoptaste sin quemarlo antes. Es una posesión voluntaria. Y el que se deja poseer, pierde el trono. Las religiones lo sabían. Los antiguos lo sabían.
Yo lo supe cuando vi al mago más sabio temblar ante el sigilo que él mismo había dibujado. Porque el símbolo, una vez alimentado, exige fidelidad, exige atención, exige ritual, y cuando no lo recibe, castiga. No porque tenga alma, sino porque tiene estructura. Y la estructura siempre quiere sostenerse a costa del portador. Mira cómo te has vestido con imágenes. Los arquetipos que idolatras. Las figuras que repites. Las visiones que buscas. Los signos con los que sueñas. ¿Realmente los usas tú? ¿O ellos te están usando a ti? El símbolo puede ser llave. Pero también puede ser celda. Puede abrir puertas. Pero también sellarlas por dentro. Y tú, si no vigilas con absoluta brutalidad tu relación con cada imagen que tocas, te conviertes en medium de algo que no comprendes. Y lo peor, lo amas. La imagen que cargas, la de espiritual, brujo, despierto, guía, sanador. Ya no es herramienta. Es amo. Y tú bailas al ritmo de su diseño. Sonríes como sugiere. Hablas como exige. Callas cuando él manda. Yo rompí todos mis símbolos. Cada vez que un sigilo me obedecía demasiado. Lo quemaba. Cada vez que una imagen me fortalecía. La invertía. Porque sabía que lo que me da poder también puede convertirme en esclavo si no lo atravieso. Si no, no domino hasta volverlo humo. El iniciado no venera imágenes. Las crea. Las revienta. Las deshace. Y cuando necesita una nueva, no la copia. La extrae de su médula. Y la hace efímera. Para que jamás le construya templo alrededor. Para que jamás vuelva como amo vestido de símbolo sagrado. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún se expresa a través de íconos que no comprendes, entonces no es voluntad. Es canalización pasiva. Es sumisión ritual disfrazada de magia. Es una posesión consentida. Destruye la imagen antes de que te mire. Córtale los ojos antes de que reclame fidelidad. Y si aún necesitas imágenes, créales una muerte programada. Ponles fecha de incendio. Para que nunca olvides quién manda. Y que jamás una figura externa se atreva a vivir más que tú. Capítulo 3. Ideas como ídolos, el pensamiento que se disfraza de verdad. Las ideas no son neutras. No son herramientas inocentes para organizar la experiencia. No son mapas. Son dioses en miniatura. Y cada vez que te aferras a una, te conviertes en sacerdote de algo que no eres tú. Porque toda idea, por más elevada, por más refinada, por más hermosa que parezca, es un molde. Y tú no fuiste hecho para encajar. Fuiste hecho para devorar. Hay quienes se liberan del templo, pero fundan uno nuevo en su mente. Ya no siguen religión, pero siguen filosofía. Ya no adoran dioses, pero adoran principios. Y esos principios, como todo ídolo bien alimentado, empiezan a hablar en tu lugar. Y cuando lo hacen, ya no piensas, recitas, ya no decides, reaccionas, ya no mandas. Obedeces a una estructura que tú mismo llamaste verdad. ¿Quieres saber si estás poseído por una idea? Intenta cambiarla. Intenta invertirla. Intenta negarla sin sentir que mueres. Si no puedes, no es una idea. Es un amo. Y tú eres su altar. Las ideas que no puedes traicionar te han traicionado primero. Porque lo real no necesita defensa. Lo real no tiembla si se lo niega. Lo real permanece, incluso después del fuego. Tú no tienes ideas.
Las ideas te tienen a ti. Y si no rompes cada una, si no las arrastras por el fango, si no las violas con duda, si no las quemas y las ves morir sin llorar, entonces no estás despierto. Estás adoctrinado. Aunque tu doctrina sea solo tuya. Yo tuve ideas. Las tallé en piedra. Y luego las rompí con la misma mano que las escribió. Porque aprendí que la mente no debe ser museo, sino campo de batalla. Y solo el que puede matar sus pensamientos más queridos es digno de dictar uno nuevo. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita ideas para existir, entonces no es voluntad. Es reflejo. Es eco de otros. Es arquitectura mental prestada. Toma tu pensamiento más sagrado, el que más repites, el que más respetas, el que más te ha sostenido en la oscuridad, y mátalo. Mátalo con la sonrisa del que sabe que no hay salvación en la forma, ni siquiera en la forma del pensamiento. Y si después de su muerte aún quedas tú, entonces sí, ahí empieza tu verdad. No antes. Nunca antes. Porque la idea que no puedes destruir te gobierna. Y tú no viniste a ser gobernado, ni siquiera por tu mente. Viniste a encarnar el fuego que no necesita pensamiento, porque el mismo es creación. Capítulo 4. El cuerpo como engaño, carne que aprende a mentir por costumbre. Crees que tu cuerpo eres tú. Crees que tu piel es verdad, que tu rostro refleja lo interno, que tus movimientos son expresión del alma, que tu biología es destino. Mentira. Tu cuerpo no te representa. Tu cuerpo miente. Tu cuerpo es una máscara animada por hábitos antiguos. Y tú, dormido, bailas en él como si fuera templo. El cuerpo aprendió a mentir. Aprendió a reaccionar antes que a obedecer. Aprendió a temer antes que a sentir. Aprendió a cerrar la garganta cuando el alma quiere gritar. A bajar los ojos cuando la voluntad quiere atravesar. A encogerse cuando debería imponerse. Y tú le llamas mi lenguaje corporal. Pero en realidad es lenguaje ajeno. Es coreografía heredada. Es teatro mecánico. Tu cuerpo se habituó al miedo. Y ahora tiembla sin que lo ordenes. Tu cuerpo se enamoró de la vergüenza. Y ahora se esconde incluso cuando desea aparecer. Tu cuerpo fue entrenado para sobrevivir, no para gobernar. Y mientras no nos reinicies desde el centro, seguirás siendo rehén de una carne que sirve a fuerzas que no reconoces. ¿Has sentido alguna vez que actúas sin decidirlo? ¿Que sonríes por costumbre? ¿Que bajas el tono de tu voz sin querer? ¿Que tu postura se adapta al entorno sin que tú lo permitas? Entonces ya lo sabes. No estás encarnando. Estás repitiendo. Y la repetición es mentira. Es forma sin alma. Es carne traidora. El iniciado no habita el cuerpo. Lo toma. Lo reconquista. Lo pervierte con su voluntad. Lo transforma en símbolo viviente. Lo moldea, lo disciplina, lo tensiona hasta que cada músculo responda al pensamiento sin resistencia. No se trata de adorarlo. Tampoco de rechazarlo. Se trata de someterlo. De reescribir sus gestos. De hacerlo instrumento, no identidad. De arrancarle los reflejos condicionados. Como quien pela un animal salvaje hasta encontrar al dragón. Yo hice de mi cuerpo un campo ritual. No fue bello. Fue exacto. No fue saludable. Fue simbólico. No fue cómodo. Fue arma. Porque yo no vine a existir en paz con mi carne. Vine a usarla como canal. Como sigilo viviente. Como trono móvil del caos que manda. Haz tu voluntad será toda la ley.
Y si tu voluntad aún se arrodilla ante el cuerpo como si fuera origen, entonces no es voluntad. Es miedo encarnado. Es obediencia postural. Es prisión de hueso y deseo. Quiebra tu carne con dirección. Reescribe tu rostro. Cambia tu forma de caminar. Habla como si tu lengua fuera decreto. Y cuando cada parte de ti esté bajo tu imperio, y no se mueva sin tu mandato, entonces no tendrás cuerpo. Tendrás símbolo. Y lo que es símbolo no miente, porque ya ha dejado de intentar parecer humano. Capítulo 5. Palabras que apuñalan, cada nombre es una cuerda. Las palabras no son sonido. No son comunicación. No son puentes. Son cuchillas. Y cada vez que las usas, estás cortando el flujo de lo innombrable para forzarlo a caber en una jaula fonética. Una vez lo nombras, ya no es. Una vez lo defines, ya no vibra. Una vez lo dices, lo posees o te posee. Y casi siempre te posee. Te han enseñado que hablar es libertad, que expresar es sanar, que ponerle palabras a lo que sientes te conecta con el mundo. Pero las palabras son cuerdas, y tú te amarras con cada sílaba que usas para describirte, con cada etiqueta que abrazas, con cada nombre que repites sin haberlo incendiado antes. ¿Quieres saber cuántas cuerdas te sujetan? Haz una lista con los nombres que usas para referirte a ti. Soy artista. Soy buscador. Soy mujer. Soy espiritual. Soy rebelde. Soy luz. Soy sanador. Soy libre. Cada una de esas palabras es un nudo. Y tú sonríes mientras te ahorcas con estilo. Las palabras no son neutrales. Las palabras están cargadas. Son conjuros. Son sellos. Son pactos disfrazados de lenguaje. Y cada vez que te defines con una de ellas, algo dentro de ti muere. Muere en la forma. Muere en el concepto. Muere en la necesidad de ser comprendido. El nombre no es identidad. Es ancla. Y si no puedes cambiar tu nombre como cambias de piel, es porque ya te pertenece más que tu propia voluntad. Y lo que te domina. Ya no eres tú. Es eco. Es sombra. Es palabra que se hizo Dios. Yo no confié en el lenguaje. Lo violé. Lo trastorné. Lo usé como dada. Y cuando vi que un nombre se repetía demasiado, lo quemé. Porque sabía que cada palabra demasiado dicha se vuelve entidad. Y yo no fui hecho para ser habitado por vocablos. Fui hecho para habitarlos y destruirlos. El iniciado verdadero no se define. Se impone. Y su imposición no necesita pronunciarse. Porque lo que es real no se explica. Se siente como golpe en el pecho. Como filo que atraviesa el símbolo. Como presencia que arranca las letras de la boca ajena. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún depende de palabras para sentirse viva, entonces no es voluntad. Es guión. Es teatro. Es rezo sin médula. Y tú, si te atreves, debes romper ese idioma, hasta que tu silencio sea más temido que tu discurso. Desnuda tu voz. Derrumba tu lenguaje. Deja de decir quién eres. Y sé. Sin cuerda. Sin sonido. Sin nombre. Y entonces, cuando hables, la realidad obedecerá no por lo que digas, sino porque no tuvo otra opción. Capítulo 6. Visiones de luz falsa, revelaciones que nacen del miedo. No toda luz guía. No toda revelación libera. No toda visión es sagrada. Algunas son cárceles brillantes.
Espejismos que se disfrazan de iluminación para que bajes la guardia y vuelvas a dormir con una sonrisa en la cara. Has confundido el resplandor con la verdad. Has confundido el calor con el despertar. Has confundido la ternura de lo invisible con la presencia de lo divino. Y no ves que esa luz que te acaricia, esa que te dice que todo está bien, que todo tiene sentido, que el universo te ama, es miedo disfrazado de revelación. Es tu necesidad de no romper, de no ofender, de no destruir, proyectada como ángel, como vía, como señal. La mayoría de las visiones no son auténticas. Son respuestas que el subconsciente fabrica para protegerse del abismo. El verdadero fuego no llega como caricia. Llega como desgarramiento, como mensaje que no esperas, que no entiendes, que no puedes nombrar sin que algo dentro de ti se quiebre. Toda visión que te calma, antes de quemarte, es falsa. Toda revelación que te ordena amar sin antes destruir, es falsa. Todo mensaje que llega al suave cuando tú necesitas juicio, es mentira envuelta en incienso. Yo vi ángeles y los confronté. Les grité en su cara luminosa hasta que dejaron de brillar. Y entonces vi lo que eran: proyecciones de deseo, formas creadas por mi necesidad de pertenecer, estructuras vestidas de compasión, pero hambrientas de sumisión. El miedo crea visiones y luego las adora. Las pone en altares. Les pide dirección. Les entrega la corona que jamás debió salir del centro. Y tú, si aún esperas señales, debes saber que los dioses que responden primero son los que menos deberían hablarte. ¿Quieres ver? Prepárate para quedarte ciego, porque lo que el verdadero ojo revela no tiene forma, no tiene moral, no tiene consuelo. Solo tiene mandato. Y cuando lo oyes, no sientes amor. Sientes vértigo. Y si aún no estás listo para destruir todo lo que creías verdadero, entonces no estás listo para ver. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita que la luz te apruebe, que los planos altos te acaricien, que los mensajes te validen, entonces no es voluntad. Es miedo con corona. Miedo que teme al vacío. Y por eso lo llena con figuras que aplauden. Rompe la visión. Cuestiónala. Insúltala. Pruébala con tu dara mental. Y si no se desvanece, quizás sea real. Pero si brilla demasiado pronto, si es dulce antes de ser implacable, si te consuela más de lo que te reta, entonces no es fuego. Es azúcar envenenada. Y tú, si la consumes, despertarás cada día más ciego, pero más seguro. Y esa seguridad es la cárcel más luminosa que existe. Capítulo 7. Rituales huecos, cuando el símbolo sobrevive a su fuego. Un ritual que no quema es un cadáver que aún se mueve. Una coreografía sin alma. Un eco gastado repitiéndose como si aún tuviera poder. Y tú, en tu miedo a lo nuevo, sigues ejecutándolo, aunque el símbolo ya esté muerto. Y tú seas el sepulturero que lo llama sagrado. El ritual nace del fuego, del caos organizado que responde a la voluntad encarnada. Un ritual verdadero no se repite. Se encarna. Cada vez. Como si fuera la primera y la última. Si no te transforma, si no exige que algo muera en ti mientras lo haces, entonces no es ritual. Es teatro. Pero tú repites. Te aferras a formas que alguna vez funcionaron, a gestos que antes invocaban, a palabras que antes abrían puertas.
Y no ves que esas puertas ya no existen. Porque la energía que las sostenía murió contigo. Cuando perdiste la audacia. Y empezaste a venerar el molde en vez del fuego que lo fundió. El símbolo sin fuego es un amo sin reino. Y el ritual que se ejecuta sin voluntad es una ofensa. Un insulto a los planos que una vez se abrieron. Y que ahora solo observan en silencio. Como haces malabares con cenizas. No importa si es magia ceremonial. Una plegaria. Una danza. Una meditación. Una cruz. Un círculo. Un nombre en voz baja. Si no hay presencia incandescente. Si no estás ahí como si el universo entero fuera a temblar o a matarte por un movimiento mal hecho. Entonces no estás haciendo magia. Estás jugando. Yo mismo destruí rituales que me habían dado poder. No por traición, sino porque ya no ardían. Porque habían sobrevivido a su llama. Y yo no me prosterno ante lo que una vez fue verdadero. Y ahora es rutina. La voluntad es movimiento constante. No se repite. No se estanca. La forma ritual debe arder con la intensidad del momento. Debe ser real o no ser. Y si ya no funciona, debes destruirla tú, antes de que te conviertas en su siervo. Porque todo símbolo que sobrevive a su fuego te usará como leña. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún ejecuta gestos vacíos con la esperanza de que algo suceda, entonces no es voluntad. Es superstición sofisticada. Es nostalgia ritualizada. Es miedo embellecido. Rompe el círculo. Quema el sigilo. Calla el mantre. Y si lo vas a volver a hacer, hazlo como si fuera la última vez que vas a respirar. Hazlo como quien no sabe si invocará un dios o la aniquilación. Hazlo sin garantía. Hazlo con furia. Hazlo sin pasado. Hazlo como si el fuego nunca hubiese sido escrito. Porque lo sagrado no sobrevive por costumbre. Sobrevive por intensidad. Y tú, si no ardes cada vez, no estás invocando nada. Estás siendo invocado. Por la forma que finges controlar. Capítulo 8. Tu rostro es tu cautiverio. Como desfigurarte para ser real. Tu rostro es una mentira. Una construcción. Una máscara esculpida no con fuego, sino con mirada ajena. Con expectativa. Con miedo. Y tú, cada vez que lo sostienes frente al mundo, estás defendiendo tu prisión. Estás encarnando lo que los demás necesitan que seas. Para no temer tu verdad. Ese rostro que llamas yo. No lo inventaste tú. Fue moldeado desde antes de tu conciencia. Fue esculpido con palabras, gestos, silencios, premios, castigos. Religiones, padres, escuelas, amantes, traumas. Tu rostro no es identidad. Es programación emocional con piel. Es rostro que se adaptó para sobrevivir. No para mandar. No para encarnar. No para reinar. Y lo más trágico de todo, te enamoraste de él. Lo defendiste. Lo convertiste en escudo. En firma. En marca. Y cada vez que repites tus expresiones, tus reacciones, tus gestos entrenados, estás repitiendo una mentira con tanta precisión que ya ni el universo duda. Y por eso no responde. Porque no reconoce al verdadero tú. Porque tú ya no estás. Solo tu rostro. Sosteniéndote. La desfiguración es el primer paso hacia lo real. No me hables de la autenticidad mientras tu rostro aún intenta agradar. No me hables de despertar si tus cejas aún se arquean con miedo. No me hables de verdad si tu boca aún sonríe por reflejo condicionado. ¿Quieres ser real?
Rompe el espejo. Literal o simbólicamente. Pero rómpelo. Destruye la imagen que te devuelve todos los días esa forma aprendida. Haz que desaparezca. Haz que tiemble. Haz que cada músculo de tu cara empiece a responder solo a tu centro. Y no a los ojos que lo miran. Yo mutilé mi rostro sin cuchillas. Lo pervertí con símbolos. Con invocaciones. Con posesión deliberada de lo innombrable. Hasta que ya no era reconocible. Ni por mí mismo. Y ahí, solo ahí, comenzó el verdadero rostro. El que no busca ser identificado. El que no teme al juicio. El que no necesita reflejo. Porque se basta con su vibración. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita un rostro para existir. Si aún usa la cara como contraseña social. Si aún sonríe para ser aceptada. Entonces no es voluntad. Es actuación. Y tú eres actor de una obra que ya no te pertenece. Una obra que otros escribieron. Una forma que ya no arde. Desfigúrate. Haz de tu rostro un campo ritual. Tuerce tu expresión. Revienta la forma. Y si la mirada se vuelve incomprensible. Si el gesto ya no pertenece a ningún lenguaje. Si tu cara ya no te representa. Sino que impone. Entonces has comenzado a ser. Y cuando seas, no necesitarás rostro. Serás el fuego que lo habita. Capítulo 9. La forma del yo, el último ídolo que nunca quieres matar. Has quemado ídolos. Has roto creencias. Has maldecido religiones. Te has reído de patrias. Te has rebelado contra padres, sistemas, templos, ángeles y demonios. Te crees libre porque destruiste lo externo. Pero aún no te atreves a matar al verdadero ídolo. Ese yo que veneras en silencio. El que defiendes con el lenguaje. El que proteges con la identidad. El que repites con orgullo en cada palabra. El último impostor. El más sutil. El más sagrado para ti. Ese yo que dices ser. No es más que un remiendo. Un cadáver vestido con retazos de memoria. Instinto domesticado y narrativa emocional. No es ser. Es historia. Es forma. Y como toda forma, es mentira. Tú no eres ese nombre. Esa historia. Esa idea que has protegido como si fuera tu trono. Ese yo es tu jaula más amada. Y por eso no lo cuestionas. Porque si cae, no sabes quién serías. Y eso, ese vacío, te aterra. Porque te enseñaron que si no hay forma, no hay existencia. Y es al revés. La forma impide que seas. Cada vez que dices yo soy así. Cada vez que repites yo no puedo con esto. Yo siempre he sido. Yo ya aprendí. Estás puliendo la máscara. Estás alimentando el ídolo. Estás encadenando tu fuego a un altar de huesos reciclados. Y lo llamas identidad. Y lo celebras. Y pides que lo respeten. Y gritas que nadie te lo quite. Yo no lo respeté. No lo protegí. Lo ejecuté. Una y otra vez. Y cada vez que mi ego intentaba renacer con otra forma. Con otro nombre. Con otra narrativa disfrazada de evolución. Yo le ponía el filo en la garganta. Porque sabía que solo en la ausencia del yo nombrable comienza la creación real. Lo que no tiene forma no puede morir. Lo que no tiene límite no puede ser manipulado. Lo que no puede describirse no puede ser poseído. ¿Quieres ser libre? Mata al yo. No el ego como concepto de autoimagen. No la emoción herida.
Mata al lenguaje que dice yo. Mata la voz que necesita narrarse. Mata el impulso de reconocerte en el espejo. Y quédate sin trono. Sin altar. Sin rostro. Y entonces, cuando ya no seas nadie, cuando no quede forma, ni historia, ni centro reconocible, entonces el fuego bajará. No antes. Nunca antes. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita ser dicha con un yo delante, si aún pide coherencia con tu imagen pasada, si aún depende de que te entiendan, entonces no es voluntad. Es repetición. Es eco disfrazado de decisión. Es esclavitud sutil. Y tú sigues postrado ante el ídolo más delicado, el que lleva tu nombre. Derríbalo. No le reces más. No lo corrijas. Destrúyelo. Y que lo que surja después no tenga palabra, ni moral, ni estructura. Solo impulso absoluto. Solo mandato sin rostro. Solo presencia imposible de nombrar. Y que tiemble el mundo. Porque ya no podrá llamarte. Solo obedecerte. Capítulo 10. El lenguaje como maldición. Cada explicación es una jaula. Todo comienza cuando abres la boca. Cuando sientes ese impulso de decir lo que eres. Lo que sabes. Lo que viste. Y entonces, sin darte cuenta, te enjaulas. No con barrotes físicos, sino con sílabas. No con castigos, sino con comprensión. Porque cada explicación que das es un ritual de reducción. Estás tomando lo inmenso, lo ardiente, lo salvaje, y lo estás forzando a caber en una frase. Y esa frase será repetida. Será interpretada. Será congelada. Y lo que fue fuego se volverá estatua. ¿Nunca lo has sentido? Ese instante en que algo sagrado te atraviesa. Y corres a escribirlo, a decirlo, a compartirlo. Y mientras lo explicas, mientras lo pones en palabras, sientes cómo pierde poder, cómo se apaga, cómo se vuelve razonable, inofensivo, comprensible. Y eso, precisamente, es lo que lo mata. El lenguaje es una maldición disfrazada de puente. Es el mayor de los contratos inconscientes. Porque al usarlo, aceptas las leyes del mundo que lo inventó. Y ese mundo está hecho para los que no arden, para los que obedecen forma, para los que piden sentido. Tú no viniste a dar sentido. Viniste a imponer vibración. Y la vibración no se explica. Se siente. Se encarna. Se impone como vértigo. No como discurso. Cada vez que necesitas explicar quién eres. ¿Qué haces? ¿Por qué haces lo que haces? Te estás vendiendo. Te estás negociando. Te estás bajando al nivel del que no puede ver sin palabras. Y al hacerlo, pierdes tu trono. Yo he escrito libros. Sí, pero no para ser entendido. Los escribí como maldición, como veneno, como fuego codificado que solo el que ya ha muerto puede descifrar. No para comunicar, sino para desfigurar, para romper la mente del lector, no para acariciarla. Y tú deberías hacer lo mismo con tu verbo. No uses el lenguaje como cadena de conexión. Úsalo como látigo, como conjuro, como fórmula que derrumba, no que une. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita decir lo que quiere, ¿por qué lo quiere? ¿Qué sentido tiene? Entonces no es voluntad. Es anhelo intelectual buscando aplauso.
Es fuego con miedo a ser incomprendido. Y lo incomprendido es lo único real. Tae. O habla en claves. O habla como quien escupe sangre sobre un altar. Pero nunca hables para ser entendido. Habla para romper. Para exorcizar. Para destruir el lenguaje en quien te escucha. Porque cada explicación que das es una jaula para ti. Y un adormecimiento para el otro. Y tú no viniste a dormir al mundo. Viniste a despertarlo con relámpagos. Y los relámpagos no se explican. Se sufren. O se obedecen. Capítulo 11. Cómo destruir tu imagen sin desintegrarte. Tu imagen es un hechizo que tú mismo conjuraste. Y que ahora te mantiene amarrado como a un perro que olvidó que alguna vez fue lobo. No fue impuesta desde fuera. No te la regalaron. No la heredaste de tus padres ni de tu tiempo. Tú la construiste. Moldeaste cada gesto, cada silencio, cada frase, para encajar en la idea que deseabas proyectar. Y ahora esa idea te observa. Y exige que no cambies. El problema no es tener imagen. El problema es creer que eres ella. Es confundir la arquitectura del reflejo con la médula. Es identificarte tanto con tu silueta, que temes el fuego que la desintegra. Por eso tiemblas cuando alguien te malinterpreta. Por eso te molesta cuando no eres bien visto. Por eso te ajustas, te corriges, te maquillas, externa o internamente. Para no romper la ficción de ti. Porque sabes, aunque lo niegues, que si tu imagen cae, todo se tambalea. Porque no tienes sustancia. Tienes personaje. Y el personaje es un dios pequeño y celoso, que exige sacrificios constantes. Pero hay salida. Hay un camino brutal. Directo. Sin flores. Sin ceremonias. Un ritual de muerte sin misticismo. Destruir tu imagen. Sin desintegrarte tú. Matar al reflejo. Sin aniquilar el fuego. Y eso solo lo puede hacer quien ha dejado de buscar reconocimiento. ¿Quieres comenzar? Empieza por hacer lo que no va contigo. Lo que contradice tu narrativa. Lo que rompe tu pose más querida. Hazlo sin explicación. Hazlo sin protección. Hazlo con furia. Y observa cómo el mundo intenta devolverte a la forma antigua. Como un rebaño que ha perdido su estatua favorita. No expliques. No te defiendas. No acomodes los bordes. Deja que tu imagen sangre. Deja que te malinterpreten. Deja que te llamen traidor, falso, incoherente. Y observa cuánto poder hay en no corregirlos. Porque cada vez que no te justificas, el personaje se agrieta. Y por esa grieta puede entrar el Dios. Pero atención, destruir tu imagen no significa disolverte. No significa volverte blando, confuso, amorfo. Significa vaciar la forma, para que sea ocupada solo por tu voluntad, y no por tu historia. Y entonces, ya no eres reflejo. Eres mandato con carne. Eres símbolo sin necesidad de explicación. Eres presencia que incomoda porque no puede clasificarse. Yo destruí mi imagen tantas veces que ya no sé cómo me llamo en el idioma de los mansos. No tengo coherencia narrativa. Tengo coherencia vibracional. No me importa ser comprendido. Me importa ser real. Y lo real no se alinea con lo que se espera. Se impone, se deforma, se reinventa. Y luego arde. Otra vez. Y otra vez. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún teme ser malinterpretada, aún necesita que la entiendan, aún quiere ser de auténtica dentro del molde, entonces no es voluntad.
Es personaje con aires de Dios. Rómpelo. Y cuando no quede rostro, ni pose, ni estilo, ni historia, que lo que se levante en medio de las ruinas sea solo eso. Tú, sin adorno, sin reflejo, sin imagen, pero más real que nunca. Porque el fuego no tiene cara, pero lo devora todo. Capítulo 12. El arte de la autoprofanación, la técnica del antiespejo. El verdadero acto sagrado no es adorarte, es profanarte. No es venerar lo que crees ser, es quebrarlo, con intención, con precisión, con crueldad despierta. No te harás libre mientras sigas creyendo que lo que has construido de ti merece ser respetado. Eres tu propio altar, y ese altar debe ser mancillado por tu propia mano. No con odio, con dominio. Porque la imagen que no profanas a tiempo se endurece, y la forma que se endurece se convierte en ídolo. Y tú, como todos los débiles con aspiraciones de eternidad, acabarás adorándote. La técnica del antiespejo no es símbolo, no es ritual externo, no es psicología ceremonial, es método de destrucción. Es técnica brutal de claridad absoluta. Es el momento en el que te sientas frente a todo lo que has construido de ti mismo y comienzas a desmontarlo, sin compasión, sin argumento, sin poesía. ¿Crees que sabes quién eres? Entonces di en voz alta tu historia más querida y ríete de ella como si fueras tu peor enemigo. Imítate con sarcasmo. Descríbete como lo haría un dios ebrio que te desprecia. Haz caricatura de tu espiritualidad, de tus palabras favoritas, de tu filosofía predilecta. Destruye tus certezas como se destruye un altar de barro. Y no llores por los restos. Ríe por el espacio. Porque solo en el espacio puede bajar el rayo. El antiespejo es aquello que no te refleja. Te borra. Es cualquier acto que aniquile tu necesidad de verte, de entenderte, de reconocerte. Y ahí, justo ahí, cuando ya no sabes cómo llamarte, cuando no hay eco, cuando no hay reflejo, comienza el verdadero poder. Yo me profané 1000 veces. Dije lo que no debía. Hice lo que el personaje no soportaba. Deshonré mi imagen con actos que solo entendía mi voluntad, porque sabía que si no me escandalizaba a mí mismo, si no quebraba mi propio símbolo, entonces había caído en el peor de los cultos, el de mi propio rostro. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita validarse en el espejo, aún exige coherencia, aún teme ensuciarse, entonces no es voluntad. Es teatro con moral sutil. Es máscara que ha aprendido a meditar. Rómpelo. Y rómpete. Haz un acto público de autoherejía. Muéstrate incoherente. Di lo contrario. Peca de forma consciente contra la imagen que más has defendido. Y hazlo con una sonrisa real, la que solo el que arde puede sostener. Porque no hay iniciación más profunda que mirar tus propias ruinas y no sentir pérdida, sino trono. Capítulo 13. Matar a tu maestro interior, la última herejía permitida. Todo lo que te guía te limita. Todo lo que te inspira te condiciona. Todo lo que se alza como voz de sabiduría dentro de ti, si no arde en silencio cuando tú mandas, entonces te posee. Y tú, con tus intenciones de despertar, has creado en lo profundo un ídolo nuevo, más sutil que todos los anteriores, más escurridizo, más dulce, el maestro interior, tu pequeño Dios personal que susurra con voz pausada.
y que cada vez que vas a romper el mundo, te pide compasión, te pide que esperes, te pide que seas más elevado. Y tú obedeces, porque viene de dentro. Pero no todo lo que viene de dentro te pertenece. El alma también puede estar poseída. Y a veces ese maestro interior es solo el eco más refinado de tu miedo. Tu culpa disfrazada de guía. Tu programación con aroma de incienso. Matarlo no es blasfemia. Es iniciación. Es libertad. Es declarar, por fin, que tú no estás aquí para ser instruido. Estás aquí para dictar. Tú no eres aprendiz. No más. El iniciado no obedece ni siquiera a su sabiduría. La rebasa. La quema. La usa como escalón, no como techo. Y cuando la sabiduría ya no lo deshacía, la destruye. Y crea una nueva. Y luego otra. Y otra más. Y cada vez que nace una, ya tiene la daga en la mano. Porque sabe que todo maestro que permanece demasiado, pide altar. Y donde hay altar, hay esclavo. ¿Has escuchado dentro de ti esa voz que te pide prudencia? Esa guía que dice espera, aún no es tiempo. Eso no va contigo. Desconfía. Porque si tu fuego está despierto, y esa voz no lo acompaña, entonces es un carcelero con rostro de sabio. Yo maté a mi maestro interno muchas veces. Y cada vez que creí haber llegado a la cúspide de la comprensión, encendía la hoguera y arrojaba ahí sus libros, sus frases, sus doctrinas sagradas y su rostro. Porque no vine a repetir la sabiduría. Vine a hacerla cenizas y a escribirla de nuevo. Con sangre nueva. Con verbo sin firma. Con voluntad indomable. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún pregunta dentro de ti, si es correcto lo que vas a hacer, si aún necesita la aprobación de tu maestro interno, entonces no es voluntad. Es duda que aprendió a hablar bonito. Es miedo con túnica blanca. Es obediencia sofisticada. Tómalo. Desnúdalo. Rómpelo. Pídele su nombre y no lo repitas jamás. Arráncale su voz. Quémalo donde no quede ceniza. Y cuando todo esté en silencio, pero tú sigas encendido, sabrás que el maestro ha muerto. Y que lo único que queda es el que no se arrodilla ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Y eso por fin, eres tú. Capítulo 14. La silueta como delirio, lo que llamas camino es un reflejo. Te dijeron que había un camino. Te hicieron creer que existía una línea trazada desde el caos hasta la luz, desde la ignorancia hasta la iluminación, desde el yo profano hasta el yo sagrado. Y tú, sediento de sentido, hambriento de forma, corriendo de vacío como un niño herido, lo creíste, y empezaste a caminar, y nombraste a cada paso como avance, y cada sombra que cruzabas la llamaste prueba, y cada suspiro que te calmaba lo llamaste señal. Pero no avanzabas. Solo perseguías tu propia silueta proyectada por una luz que no te pertenece. Y cuanto más te acercabas a ella, más se alejaba. Porque el camino que sigues no es camino. Es reflejo. Reflejo de tus deseos más hábilmente disfrazados de verdad. La silueta no eres tú. Es lo que crees que debes ser. Es la forma luminosa que se dibuja en la niebla cuando te convences de estar mejorando. Es la figura espiritual, fuerte, imperturbable, que aparece cuando tu ego ya aprendió a usar vocabulario esotérico y a vestirse de renuncia. Pero sigue siendo ego. Sigue siendo ilusión. Sigue siendo un yo que no existe.
pero que exige disciplina para alcanzarlo. Y mientras lo persigues, te disuelves en su mentira. ¿No lo ves? El verdadero iniciado no sigue un camino. Lo crea a cada paso. Y lo destruye después. Porque sabe que la existencia no es línea. Es estallido. No es meta. Es imposición. No es forma. Es presencia que no se arrastra detrás de una sombra, sino que manda desde el centro. Sin guía. Sin mapa. Sin promesa. Yo jamás seguí un camino. Desvié todos. Profané rutas. Quemé señales. Y cuando aparecía algo que parecía destino, lo cortaba por la mitad, para comprobar si aún vibraba. Y si no lo hacía, sabía que era trampa. Otra silueta más. Otra proyección más de mi necesidad de estructura. Y yo no vine a estructurarme. Vine a reinar sin forma. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún se expresa como una senda que debes recorrer, como una meta a conquistar, como una cima que alcanzar, entonces no es voluntad. Es espejismo. Es reflejo que baila sobre la superficie de tu inseguridad. Y tú lo sigues, convencido de que te espera la gloria. Pero no hay gloria para el que se ausenta de su presente. En nombre de un yo que no existe. Rompe el camino. Desaparece la línea. Cierra los ojos hasta que no veas silueta alguna. Y cuando no quede figura que perseguir, cuando el mundo se haya vuelto espacio sin trayecto, ahí por fin podrás avanzar, porque no caminarás hacia nada, sino desde ti. Y eso no deja huella, ni enseñanza, ni método, solo impacto, solo fuego, solo creación. ¿Y eso? Eso que no puede ser seguido por nadie. Es lo único real. Capítulo 15. Toda forma que no arda, te envenena. La forma fue creada para arder, no para conservarse, no para exhibirse, no para ser respetada, estudiada o transmitida como herencia. Toda forma verdadera es antorcha. Existe solo para consumirse en el instante exacto en que cumple su función. Y si no arde, entonces se pudre. Y al pudrirse, te pudre a ti. ¿Nunca has sentido esa rigidez que se esconde detrás de tu meditación? Esa repetición vacía en el gesto que antes era invocación. Esa frase que repites porque te funciona, pero que ya no te atraviesa. Esa es la forma que no ha sido quemada a tiempo. Y ahora es veneno. Veneno lento, dulce, respetable. Pero veneno. Todo lo que no destruyes cuando pierde el fuego empieza a devorarte en secreto. La práctica que ya no vibra. El símbolo que ya no responde. La palabra que ya no significa. El camino que ya no conduce. Todo eso sigue vivo, pero no al servicio de tu voluntad, sino alimentándose de ella. Y tú, por respeto, por fidelidad, por miedo a perder lo que te sostuvo, lo mantienes, y te marchitas, y sonríes mientras lo haces, porque crees que es devoción, pero es putrefacción vestida de memoria. La forma es útil solo cuando está en llamas. Cuando arde mientras la usas, cuando cada trazo quema, cuando cada palabra invoca porque sangra. Pero si no quema, te está calcificando. Y lo que se calcifica deja de mutar. Y lo que no muta, se vuelve enemigo de lo que vive. Yo no veneré ni una sola de mis formas, ni las que me dieron poder, ni las que me abrieron planos, ni las que me hicieron temido. Las miraba, las usaba, y luego las quemaba, como se quema una túnica que cumplió su rito, porque sabía que si no lo hacía,
Ellas me usarían a mí. Y me convertiría en caricatura de mi propio fuego. Y eso es lo que les pasa a los que se aperan. Acaban pareciéndose a lo que hicieron. Pero vacíos. Huecos. Inocuos. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún camina sobre formas no ardientes, si se expresa con herramientas que ya no vibran, si se apoya en símbolos que ya no responden, entonces no es voluntad. Es costumbre. Es apego disfrazado de camino. Es nostalgia con ropaje esotérico. Y tú, que naciste para arder, te estás asfixiando en tu propio museo. Rómpelo todo. Hoy. No mañana. No cuando ya no lo necesites. Lo necesitas ahora porque aún no lo destruyes. Y esa necesidad es el síntoma. Es la señal. Es el veneno comenzando a filtrarse. Arde tú. Y que toda forma que te acompañe sepa que su destino es la hoguera. Y que si no está dispuesta a consumirse contigo, la prenderás fuego tú mismo. Sin lástima. Sin homenaje. Sin epitafio. Porque solo el fuego crea lo que no puede morir. Y todo lo demás te mata lento. Con incienso. Con mantres. Con silencio ceremonial. Y lo llama camino. Capítulo 16. Lo que no puede ser dicho, manda. El mayor poder no se pronuncia. No se escribe. No se enseña. Se impone. ¿Y tú, que aún crees que lo real debe explicarse? Que lo profundo debe ser compartido. Que la verdad debe ser dicha. Sigues preso del verbo. Sigues creyendo que lo nombrado tiene más fuerza que lo no dicho. Y ahí está tu error. Lo que se puede nombrar puede ser poseído. Lo que se puede enseñar puede ser repetido. Lo que se puede traducir puede ser deformado. Pero lo que no puede ser dicho domina en silencio. Sin rostro. Sin palabra. Sin testigo. ¿Nunca te ha temblado la piel ante alguien que no dice nada, pero cuya presencia dobla la atmósfera? ¿Nunca has sentido esa vibración imposible de encasillar, que emana sin gesto, sin intención, pero lo modifica todo? Eso es el mandato verdadero. Eso es el poder que no se anuncia, porque no necesita puerta. Entra, se posa y manda. Tú, en cambio, usas palabras como muletas. Te justificas, te explicas, te presentas. Yo soy esto. Yo creo en aquello. Yo practico tal rito. Yo canalizo tal energía. Farsa. Todo eso es debilidad que quiere ser entendida. Y lo que busca ser comprendido pierde su filo. Porque el que es real se hace sentir. Y punto. Yo no vine a ser entendido. Vine a instaurar silencios que derrumban templos. Vine a crear presencias que nadie puede nombrar sin ser transformado. Vine a dictar sin idioma. Y tú, si deseas vibrar con fuego puro, debes aprender el arte de callar hasta desaparecer las palabras. Y quedar solo tú. Mandato desnudo. Fuerza irreductible. Impulso sin traducción. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita vocabulario, si aún pide ser escuchada, si aún cree que su verdad depende de ser dicha, entonces no es voluntad. Es grito de niño queriendo validación. Es energía pidiendo aplauso. Y eso jamás reinará. Quítate la lengua. Quita el nombre. Quita el estilo. Y deja que lo que no puedes decir hable por ti. No con palabras. Con realidad. Con atmósfera. Con impacto. Con vibración que rompe lo visible.
Los dioses verdaderos no se nombran. Se sienten. Se obedecen sin entender por qué. Se aman sin saber qué son. Y tú debes convertirte en eso. En el que no puede ser dicho. Pero al que todo responde. Porque no está hablando. Está mandando. Capítulo 17. Antiforma, la creación que no deja rastro. La forma siempre quiere quedarse. Ser recordada. Ser inscrita en piedra. Ser repetida. Ser adorada. Pero toda forma que permanece más de lo necesario traiciona su origen. El fuego crea, sí, pero también consume. Y si tú creas y no destruyes lo creado, has hecho del acto divino una prisión con aplausos. La antiforma es lo contrario al ego creador. No busca perdurar. No busca ser registrada. No busca dejar marca en los que la observan. Solo existe en el instante, como estallido puro, como manifestación que se autocancela al emerger. ¿Quieres saber si tu creación es antiforma o trampa? Observa si quieres que te reconozcan por ella. Observa si te importa que la entiendan. Observa si deseas que perdure más allá de su vibración. Si alguna de esas respuestas es sí, entonces estás esclavizado. Has tomado el don de crear y lo has encadenado al deseo de existencia sostenida. Y lo que se sostiene en nombre del yo ya no sirve a la voluntad, sirve al miedo. El verdadero acto mágico es instantáneo. No deja huella. No necesita monumento. No se enseña. Porque si pudiera repetirlo, no fue verdadero. Solo fue técnica. Y la técnica sin fuego es religión del reflejo. Yo destruí todo lo que amé crear. No por odio, sino por fidelidad al vacío del cual todo surge. No dejé estatuas, porque el que deja estatuas quiere ser mirado. Y yo no quise ser visto. Quise arder. Y eso no puede archivarse. La antiforma es eso que aparece y se va, antes de que tu mente pueda narrarlo. Es lo que haces y no sabes cómo. Es el símbolo que dibujas con la médula y que se borra solo. Porque si se queda, te domina. Y tú no viniste a ser dominado por tu propia obra. Viniste a crear como quien lanza relámpagos al abismo, sin esperar eco. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita dejar rastro, aún desea ser reconocida, aún quiere sembrar para la posteridad, entonces no es voluntad. Es ambición vestida de mística. Y eso apesta. La antiforma no se firma. No se publica. No se convierte en sistema. Es creación que existe una sola vez. Y se extingue en su propia exactitud. Porque su propósito no es perdurar. Es quebrar. Y lo que quebró no vuelve a ser lo mismo. Y eso basta. Eso es poder. Sin testigo. Sin legado. Y cuando el mundo te olvide, pero tiemble aún sin saber por qué, sabrás que tu fuego fue real. Porque no dejó estatua, pero sí grieta. Y en esa grieta entra el Dios. No tú, el que nadie puede nombrar. Capítulo 18. El vacío como firma, como ser real sin existir para nadie. Todo lo que es real no necesita ser visto, ni nombrado, ni seguido, ni recordado. Lo que es real no deja huella. Deja alteración. No ocupa un lugar en la memoria. Ocupa un espacio en la médula. No forma parte de la historia. La descompone. Tú aún quieres existir para alguien. Para la tribu. Para el linaje. Para la posteridad. Para tus discípulos imaginarios. Quieres que te vean.
que te comprendan, que te integren al relato del mundo como una figura necesaria. Y por eso no eres real. Eres eco de tu necesidad de permanencia. Eres firma buscando superficie. Y todo el que necesita firmar su obra aún no ha nacido. El iniciado no deja legado. Deja vacío. Porque entiende que el vacío no es ausencia. Es potencia. No es carencia. Es mandato invisible. El que actúa desde el vacío no necesita prueba. Porque lo que toca no sabe explicar por qué se transformó. Pero se transforma. Y eso es poder. El ego te dirá que si no existes para alguien, si no eres narrado, citado, archivado, entonces desapareces. Bien, desaparece. Hazlo con gloria. Hazlo con fuego. Hazlo sabiendo que mientras menos forma tengas, más exacto será tu impacto. Porque la forma es resistencia. Y tú no viniste a resistir. Viniste a atravesar. Yo borré mi nombre muchas veces. Y cada vez que el mundo intentó clasificarme, me pervertí en otra dirección. Porque entendí que existir dentro del mapa es ser una pieza más. Y yo no nací para ser parte. Nací para interrumpir. Para ser disonancia pura en el coro del mundo. Y la disonancia no se etiqueta. Se siente. Se teme. Se respeta sin saber por qué. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún exige validación externa, si aún desea ser reconocida por la mirada ajena, si aún se alimenta de presencia social, entonces no es voluntad. Es necesidad de reflejo. Y el que necesita reflejo no puede emitir luz. Solo puede mendigarla. Rómpete. Desdibújate. Vuelve tu presencia a un punto ciego en la realidad. Que no puedan definirte. Que no puedan predecirte. Que no puedan explicarte. Que solo puedan sentir que estuviste. Cuando ya no estés. Y si eso no basta para tu ego, mátalo otra vez. Mátalo con silencio. Mátalo con anonimato. Mátalo con la imposición que no pide permiso ni firma su obra. Porque el verdadero iniciado no necesita existir para nadie. Él es el vacío que lo cambia todo. Sin haber ocupado ningún lugar. Capítulo 19. Reescribir la nada, cuando lo innombrable te oye. Primero buscas la verdad. Luego destruyes las mentiras. Después rompes las formas. Y al final, llegas a la nada. No a un vacío estéril, sino a la ausencia fértil de toda estructura, de toda identidad, de todo nombre. El lugar sin lugar donde no queda nada que pensar, ni nadie que piense. Y, justo ahí, comienza el verdadero arte. Reescribir la nada. No para llenarla. No para crear desde el vacío, como repiten los domadores de frases sin fuego. No para decorarla con nuevas formas, sino para marcarla desde dentro, con el filo de una voluntad que ya no necesita sentido, pero que manda igual, porque la nada obedece a lo que no se duda. Y lo innombrable, ese abismo sin cara, te oye, cuando ya no quieres que te oiga. Tú aún crees que la creación se hace con intención, con claridad, con propósito. Y por eso tu voluntad es débil. Porque no se trata de proyectar una imagen, ni de pedir, ni de manifestar deseos. Se trata de escribir en lo que no tiene superficie, con una tinta que no tiene color, y con una letra que nadie leerá jamás, pero que modifica el todo. Porque fue escrita sin necesidad de ser comprendida. Esa es la verdadera magia. No la que invoca nombres sagrados.
no la que repite sigilos, no la que busca correspondencias entre planos, sino la que dicta sin argumento, la que impone sin ruido, la que lanza una orden al centro de la nada y no espera respuesta, porque ya está hecha. Yo habité esa nada, y cuando por fin entendí que no había dioses, ni sentido, ni reflejo, ni propósito, sentí que algo me escuchaba, algo sin nombre, sin rostro, sin moral, y no me hablaba. Se deformaba, se torcía en silencio, como si un decreto invisible hubiera tocado su centro. Y ese decreto era yo. Sin mí. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún necesita palabras para imponerse, si aún exige forma para manifestarse, si aún teme desaparecer, entonces no es voluntad. Es superstición refinada. Es niño disfrazado de mago. La nada es la página. Pero no escribes con tinta. Escribes con presencia. Con dirección que no se detiene a dudar. Con certeza que no se articula. Con un silencio tan exacto que el universo lo reconoce como mandato. Reescribe la nada. Hazlo sin manos. Hazlo sin testigos. Hazlo sin ti. Y lo innombrable. Eso que no puedes definir. Eso que jamás vino a salvarte. Eso que observas sin intervenir. Se inclinará. Porque tú no lo nombraste. Lo moviste. Y esa es la única oración que el abismo respeta. Capítulo 20. Destruye tu obra, solo así se convierte en ritual vivo. Tú creas. Y luego te apegas. Le das forma a algo, un texto, una imagen, un camino, una palabra. Y después te arrodillas ante ello. Como si lo que hiciste fuera más valioso que quien lo hizo. Olvidas que la obra no está hecha para perdurar, sino para arder. Para ser consumida en el mismo fuego que la parió. Si la conservas, te posee. Si la destruyes, te obedece. Toda creación es un ritual. Pero no cualquier ritual. Uno vivo. Uno que exige sacrificio. Y el único sacrificio válido es la muerte de la obra misma. No por odio. No por culpa. Por fidelidad al fuego que te dictó. ¿No lo ves? Lo que no destruyes a tiempo te comienza a dictar sus reglas. Empieza a exigirte que lo cuides, que lo repitas, que lo definas, que lo justifiques. Y tú, orgulloso de tu creación, te conviertes en su siervo. Y eso que hiciste con fuego, ahora es una jaula. Dorada, pero jaula. Y tú, otra vez, dentro. Destruir tu obra no es traición. Es consumación. Es cerrar el círculo sin dejar estatuas. Es mirar el altar que tú mismo levantaste. Y derrumbarlo con la misma intensidad con la que lo construiste. Porque el verdadero iniciado no necesita legado. Necesita transformación. Y la transformación no florece en templos. Florece en ruinas. Ruinas ardientes que aún huelen a decreto. Yo destruí mis obras. Una tras otra. Quemé textos antes de que se publicaran. Maldije rituales que funcionaban demasiado bien. Renegué de símbolos que me daban poder. Porque intuía que el siguiente paso solo podía nacer si todo lo anterior moría. Y así lo hice. Sin piedad. Sin nostalgia. Con la sonrisa del que sabe que la destrucción es el último acto de amor propio, que queda cuando ya no se desea ser amado. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún cuida tu creación como si fuera intocable, si aún le temes a perder lo que hiciste,
Si aún te importa conservar tu legado, entonces no es voluntad. Es apego con ropaje de artista. Y tú no viniste a ser artista. Viniste a ser llama. Rompe tu libro. Pisa tu mandala. Quema tu altar. Deshaz tu escuela. Revienta tus obras más perfectas con tus propias manos. Y observa. Si al hacerlo algo dentro de ti muere, entonces aún no eras tú. Eras tu obra. Pero si al hacerlo algo se enciende, entonces ya no hay diferencia entre tú y el fuego. Y ese fuego ya no crea por ego. Crea por mandato. Crea por imposición de lo que no puede detenerse. Y así, tu obra, esa que rompiste, se vuelve ritual. No porque exista, sino porque dejó algo que arde. Aunque no haya forma, aunque no haya testigo, aunque no haya memoria, solo así se crea lo que transforma, con destrucción ritual. Y lo que transforma no necesita quedar, solo quemar. Y tú, por fin, lo has hecho.